Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva clase de legislación laboral. El día de hoy estaremos abordando los temas relacionados con la indemnización por falta de pago, de la que habla el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y hablaremos lo relacionado con los salarios. Perfecto, entonces es importante remitirnos al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Recordemos que nuestra fuente de información, ¿cierto? Es el Código Sustantivo del Trabajo, que es la norma sustantiva en materia laboral. Y nuestra norma procedimental sería entonces el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Entonces, nos ubicamos en el artículo 65 para comprender un poco mejor la temática. Perfecto. Tenemos entonces que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo establece: si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario por cada día de retardo. ¿Cierto? Nos dice entonces también para los trabajadores que devenguen menos de un salario mínimo mensual vigente. Continúa el texto que puede leerse en los párrafos anteriores. Para los demás casos, el nuevo texto es el siguiente. Entonces nos dice: para los trabajadores que devenguen menos de un salario mínimo mensual vigente, continúa vigente el texto que puede leerse en los párrafos anteriores. Para los demás casos, el nuevo texto es el siguiente: si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario, por cada día de retardo, hasta por 24 meses o hasta cuando el pago se verifique si el periodo es menor. Si transcurrido 24 meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria a partir de la iniciación del mes 25 hasta cuando se verifique el pago. Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda o si el trabajador se niega a recibir, el empleador cumple con sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo y en su defecto ante la primera autoridad política del lugar la suma que confiese deber mientras la justicia decide la controversia. Listo. Nos dice el parágrafo del artículo 65 que para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador le deberá informar por escrito al trabajador
a la última dirección registrada dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato el estado del pago de las cotizaciones de seguridad social y para fiscalidad sobre los salarios de los últimos 3 meses anteriores a la terminación del contrato, adjuntando los comprobantes de pago que los certifiquen. Si el empleador no demuestra el pago de dichas cotizaciones, la terminación del contrato no producirá efecto. Sin embargo, el empleador podrá pagar las cotizaciones durante los 60 días siguientes con los intereses de mora. Lo dispuesto en el inciso primero, parágrafo segundo, solo se aplicará a los trabajadores. Lo dispuesto en el inciso primero de este artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Listo. Entonces, tenemos, muchachos, buenas noches, Rosángela. Espero que se encuentre bien. Profe. Tenemos entonces, muchachos, que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice, nos trae mejor, una sanción que se va a aplicar en contra del empleador cuando éste pague de manera tardía o no pague los salarios y prestaciones que le deba al momento de la terminación del contrato, ¿cierto? Al trabajador. Entonces, del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo tenemos varias situaciones. Primero, cuando el trabajador, ¿cierto?, el cual ha dado por terminado su contrato de trabajo, tenga una remuneración inferior a un salario mínimo, sea de un salario mínimo o sea inferior al salario mínimo. Entonces, ¿qué deberá hacer el empleador? Listo, al momento de terminarse el contrato de trabajo, el empleador deberá liquidar y pagar. Ojo, no es solamente liquidar, es liquidar y pagar. Liquido lo que le debo los salarios, si le debo un día, si le debo 2 días de salario, si le debo un mes de salario, si le debo 15 días de salario, debo como empleador liquidar los salarios y liquidar las prestaciones sociales que yo le debo al trabajador y pagárselo. Si yo no le pago al trabajador la liquidación al momento de la terminación del contrato, entonces da lugar a la sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. O si le pago mal. Hay que tener en cuenta esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Para el trabajador que gana menos o un salario igual o inferior al salario mínimo, entonces, ¿qué tiene que hacer el empleador? Le va a pagar por cada día en que se demore en pagarle a ese trabajador sus prestaciones debidas y sus salarios debidos, deberá pagarle entonces un salario diario por cada día que se demore en efectuar el respectivo pago. Listo. Entonces vamos a tomar un ejemplo. Vamos a ubicarnos en nuestro documento Word. Vamos a utilizar un ejemplo. Me informan si el documento se ve, el documento Word. Vamos a compartir toda la pantalla. Vamos a presentar toda la pantalla. Nos ubicamos con un trabajador. Vamos a utilizar a Juan Pérez como nuestro trabajador. Y Juan Pérez tiene un salario de 1.000.000 de pesos. Vamos a ubicarlo en el mínimo. Este es el salario mínimo. El salario diario de Juan Pérez, ¿cuánto vendrían siendo? Por favor, me colaboran los estudiantes que se encuentran conectados.
Por favor, los estudiantes que están conectados me regalan el salario diario de Juan Pérez, teniendo en cuenta lo que hemos estudiado en Profe, clases. serían de 33.300 pesos. 33.000. 300 pesos. Saque la cuenta nuevamente. Me da 33.333 pesos. Ahora sí, 333 pesos. Listo. Entonces, Profe, antes de que siga con la clase, la compañera Oyerlis me comentó que está un poco enferma y que al interno le dejó un mensaje explicándole todo. pero Yerli está en clase. Yo estoy en clase, de pronto fue Jenny. Fue Galindo. O Yerli se encuentra en clase. Perfecto. Sí, fue Jenny Galindo. Perfecto. Entonces tenemos que nuestro trabajador, ojo, no devengaba más de un salario mínimo, ¿cierto? Entonces nos ubicamos en el artículo nuevamente, artículo 65, y nos dice, texto original, vigente para los trabajadores que devenguen un salario mínimo mensual o menos, vigente o menos. Si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo. Aquí no hay ningún problema. Entonces, si el empleador, vamos a suponer que es Supertiendas Olímpicas, Supertiendas Olímpicas ha salido demandado muchas veces en nuestras clases. En esta clase va a ser demandada nuevamente, ¿cierto? Entonces, Supertiendas Olímpicas terminó el contrato de Juan Pérez y ojo, muchachos, ojo, aquí no importa si el contrato se terminó con justa o sin justa causa. Aquí lo que importa, uno, que al trabajador al momento de terminarse el contrato no le hayan pagado sus prestaciones sociales ni le hayan pagado los salarios que él les quedó debiendo a la empresa. Al momento de terminar el contrato, debe aportar, ¿cierto? Debe pagar todo lo que le debe al trabajador. Entonces, si se demoraron 200 días para pagarle, entonces son 200 días, vamos a multiplicarlo por su salario diario, por 33.333 pesos, ¿cierto? Nos da 33.333 por 200 días. Nos da un total de, ¿me colaboran? Por favor. Por favor. Oyerly, la compañera. Profe, me da 6.666.000. 6 millones. 666 pesos. Ojo, 6.666.000 pesos. Ojo con la forma en la que relatamos, leemos los números. Nos da 6.666.600 pesos.
Ahora, esto lo tuvo que pagar por demorarse 200 días en pagarle al trabajador lo que debió pagarle al momento de terminar el contrato de trabajo. Vamos a suponer que realmente le debiera 1.500.000. Mire todo lo que le va a pagar entonces por demorarse en el pago. Además de lo que debe pagarle de los salarios, además de lo que debe pagarle por prestaciones sociales, deberá pagarle la sanción moratoria por no pagarle en tiempo oportuno lo que debía cancelarle al trabajador. Listo. Vamos entonces a mirar. El proceso duró 2 años. Fue un pleito de 2 años. Aquí sí vamos a contar los 365 días normales. Entonces serían 2 años, serían 700 días. Duró un pleito, tuvo que demandar al empleador y el caso duró 2 años para un total, no, perdón, no da 700 días, 365 por 2, 730 días. Vamos a calcular si el proceso duró 2 años y perdió Supertiendas Olímpicas el proceso, deberá pagarle entonces cuánto por esos 2 años. $24.333.009. Vamos a ver, 730 por 33, 333, para un total de 24.333.090 pesos. Es decir, el empleador sabía que podía perder el proceso, sabía que tenía que pagarle al trabajador unas prestaciones, sabía que tenía que pagarle sus salarios y ¿qué hizo el empleador? Ignoró, ¿cierto? Que debía pagarle al trabajador unas sumas. Entonces la ley le dice, no te preocupes, si usted no le cancela, hay una sanción para usted. Aparte de lo que debías pagarle, es decir, su salario, es decir, sus prestaciones, usted ahora va a tener que pagarle por cada día en que te demores en pagarle a ese trabajador lo que le corresponde. Te toca pagarle un día de salario, es decir, como si la persona estuviese trabajando. Entonces fueron 2 años que duró el pleito completico y perdió el proceso. Se demostró que sí, el trabajador sí tenía derecho al pago de los salarios, sí tenía el derecho al pago de prestaciones y que el empleador no se los quiso pagar, ¿cierto? Entonces lo van a condenar. Ahora pague los salarios, ahora pague las prestaciones y ahora paguen la indemnización, que consiste en un día de salario por cada día en que usted se demore para pagarle a ese trabajador. Muchachos, ¿estamos claros hasta ahora en qué Sí, consiste sí. esta sanción del artículo 65? Esta sanción es muy delicada porque, por ejemplo, supongamos que quedaron debiendo, fueron 2, 3 millones de pesos y miren por dónde va. Nada más en la sanción moratoria ya van 24 millones de pesos, sin contar las prestaciones, sin contar el salario que debe ser incluido, que tarde o temprano lo va a pagar, pero ahora lo va a pagar con sanción incluida. Y vale más en este caso que la sanción, ¿cierto? Que lo que realmente iba a recibir la persona. ¿Qué salía mejor? Pagarle sus salarios, pagarle sus prestaciones y no pagarle 24 millones solamente por concepto de indemnización, por no pagarle completo. Ojo, porque hay indemnización por no pago de cesantías, hay indemnización por despido sin justa causa, ¿cierto? Hay indemnización por los despidos, ¿cierto? Que se presentan en ciertas, eh, disculpen, hay indemnizaciones que se pagan cuando se despide a las personas cuando se encuentra gozando de la protección de la estabilidad laboral reforzada, como pudieron darse cuenta en sus trabajos los que lo realizaron. En laboral todo es dinero, muchachos. Por eso es muy importante las personas que están en el programa de talento humano, que también van a tener en su momento manejo de personal, las personas que estudian en el programa auxiliar jurídico para saber liquidar, para saber cómo va a asesorar usted a la persona que llegue al trabajo, a su oficina, que muy probablemente le va a preguntar, mire, a mí no me pagaron y me debían 10 millones, yo voy a recibir los mismos 10 millones. Ya ustedes van a poder explicarle a estas personas qué pueden más o menos recibir y qué no pueden recibir. Profe, una pregunta. Adelante. Entonces, esta cuenta que nosotros estamos sacando aquí es como, digamos que es la indemnización por el atraso del pago.
Solamente por eso. Ya, ese es independiente del salario. Eso es independiente de todo lo que el empleador le deba a él. Aquí solamente lo están castigando y le están diciendo, no pagaste puntual, entonces páguele, además de lo que le debes, páguele esto. Listo. Perfecto. Se toma en cuenta su último salario de vengado. Listo. Perfecto. Ahora vamos a pasar. Vamos a pasar a los trabajadores que se ganen más de dos salarios, más de un salario. Muchachos, aquí duró ¿cuántos? El proceso duró 2 años. Pónganle que el proceso duró 10 años. Multiplicamos 10 por 365 días. Nos da un total de 3.650 días. Por 33.333, que era el salario que devengaba la persona, nos da un total de 121.665.450. ¿Por qué les pongo un ejemplo tan exagerado que el caso dure 10 años? Para explicarles lo siguiente. Cuando el trabajador devengue uno o menos de un salario mínimo, el empleador deberá pagar un salario diario por cada día que se demore en el pago de los salarios de las prestaciones hasta que haga efectivo el pago. Si demoró 10 años en pagarle, son 10 años de salario diario por cada día que se demore. No hay límite. Y por eso le hago esta salvedad, porque para los trabajadores que ganan más de un salario, sí hay un límite. Listo. Entonces tenemos, para el que trabaje, para el que devengue un salario o menos del salario, le van a pagar un día de retardo por cada día que se muere en el pago hasta que le paguen. Pare de contar. No hay ningún inconveniente. El día que me pagues, hasta allí dejas de pagarme el salario diario. Ahora bien, vamos a mirar el mismo caso de Juan Pérez, pero vamos a poner que Juan Pérez se gana 1.500.000 pesos. Ya no se está ganando un salario ni uno inferior. Entonces, volvemos. Nos dice entonces la pantalla, indemnización cuando el trabajador devengue más de un salario mínimo, y lo encontramos en el mismo artículo, perdón, 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Nos dice, para los trabajadores, lo ubicamos aquí, para los trabajadores que devenguen menos de un salario mínimo mensual vigente, continúa vigente el texto que se puede leer en los párrafos anteriores, que fue lo que ya leímos aquí. Un día de salario por cada día de retardo. Aquí nos dice, para los demás casos, es decir, para el trabajador que gane más de un salario, ¿cierto? El texto es el siguiente. ¿Y cuál es el texto? Nos dice, si a la terminación del contrato Si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones sociales debidas, nos habla lo mismo que arriba, salvo los casos de retención autorizados o convenidos por las partes, nos habla lo mismo de arriba, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, igual, ¿cierto? Pero aquí cambia todo, hasta por 24 meses. Ojo, hasta por 24 meses. O hasta cuando se verifique el periodo, hasta cuando el pago se verifique si el periodo es menor. Si transcurrido 24 meses contado desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado reclamación por la vía ordinaria, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de crédito de libre asignación certificado por la superintendencia a partir de la iniciación del mes 25
hasta cuando el pago se verifique. Entonces, vámonos al ejemplo. Juan Pérez ya se está ganando más de salario. Entonces, vamos a dividir ese salario, 1.500.000, y vamos a identificar cuánto se gana diariamente. Se gana 50.000 pesos. No, vamos a poner 1.550.000 que se gane. Vamos a dividirlo entonces entre 30, ese 1.550.000. Nos da un total de 51.666.000 pesos. ¿Cierto? Listo. Entonces, lo mismo, Supertiendas Olímpicas. Una fecha de despido, vamos a ponerla hoy, 28 de junio, o de despido, no, de terminación del contrato. Sea por cualquier causa, el contrato terminó el 21 de junio de 2022. ¿Cierto? Vamos a poner entonces que se fueron a un pleito, no querían reconocer el empleador, los salarios, las prestaciones. Total que este asunto se decidió un 29 o un 15 mejor de febrero de 2026. Listo. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo hasta por 24 meses. Los 24 meses aquí nos dan, ¿cierto? Cuando la norma nos dice meses, se cuentan normal. Nos da entonces los 24 meses, vamos a contarlos aquí. 24 meses. Los contamos desde dónde? 28 de junio de 2022 hasta 28 de junio a 2023 tiene un año, a 2024 tiene 2 años, hasta 2024. ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo le va a pagar aquí? Hasta aquí le va a pagar un día de salario por cada día de retardo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos días habría que pagarle por estos 24 meses? Un día de salario, ¿no? Por eso, ¿cuántos días son los que hay que pagarle entonces? ¿A cuántos días equivalen estos 24 meses? Aquí vamos a contar los días normales, no lo vamos a contar hasta 30 normales. ¿Cuántos días son? 8.760 días. 8.000 no puede ser. Ya le digo, vamos a hacerlo otra vez.
Profe, los 2 años serían 730 días, multiplicado por el salario diario, que es 51.666, daría un total de 37.716. Entonces serían 365 días, ¿cierto? Que nos trae un año y como son 24 meses equivalen a 2 años. Por 2, 730 días. Los multiplicamos por el salario diario, que es de 51.666. 666 mil pesos. Y ellos nos dan un total de 37.716 pesos. 37.716.000 18 pesos. 180 pesos. Ok. Es que no me sale el cero al final, profe. Perfecto. Esta es la suma que deberá pagarle hasta cuándo, hasta los 24 meses. A partir del 24, del mes 24, a partir de iniciar el mes 25, perdón, ya no le va a pagar un salario diario, ¿cierto? Es decir, a partir del 20, junio trae 29, claro que sí, cierto. 29 de junio no le va a pagar un día de junio de qué, del 2024. A partir del 29 de julio de 2025 ya este empleador no le va a pagar un día de salario, ¿cierto? Sino que le va a pagar entonces, si transcurrido 24 meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificado por la Superintendencia Bancaria a partir de la iniciación del mes 25 hasta cuando el pago se verifique. Listo, le va a pagar entonces le va a pagar intereses moratorios a partir del mes 20, del inicio del mes 25. Entonces, para los trabajadores que devenguen menos de un salario o un salario mínimo, le va a pagar un salario diario por cada día que se demore en pagar, sean los días que se quiera demorar. Cuando el trabajador gana más de un salario, le va a pagar entonces un salario diario por cada día que se demore hasta el mes 24. A partir del mes 25, a partir de que inicie el mes 25, ya no le va a pagar, ¿cierto?, el salario diario, sino que le va a pagar un día de salario, le va a pagar intereses moratorios, ¿cierto? Y listo. De acuerdo a nos dice el código, intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificado por la Superintendencia Bancaria, es decir, le va a pagar intereses moratorios sobre las sumas que debía el empleador. Listo, muchachos, ¿estamos claros hasta el momento? Perfecto, profe. Listo. Nos dice, dichos intereses aquí los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones de dinero. Es decir, a partir del mes 25 él va a pagar intereses no sobre estos 37 millones, no. Si al trabajador le debían, por ejemplo, algunos 5 millones de pesos, esto era lo que le debían. Los intereses se le van a cobrar sobre estos 5 millones, no se le van a cobrar sobre estos 37. Sería aplicarle doble sanción, ¿cierto? Entonces le van a pagar primero los 5 millones que me debes, si no me los pagas, y como tu salario pasa de un millón, de un salario mínimo, ¿cierto? Entonces yo te voy a cobrar un salario diario, que aquí lo tenemos, 51.666 pesos por un salario diario hasta que se completen 24 meses. Entonces ya a los 24 meses me está debiendo los 5 millones de mi salario y de mis prestaciones, me estás debiendo 37 millones y a partir del mes 25 me vas a pagar intereses moratorios sobre estas sumas,
¿cierto? Entonces me pagas 5 millones seguro que me debes, me pagas 37 millones seguros que se causaron hasta el mes 24 por cada día que te demoraste en hacer el pago y me vas a pagar hasta cuando me pagues y a partir del mes 25 intereses moratorios sobre esta suma. Estos intereses son mensuales. Listo. Entonces, esto pasa cuando, ojo, lo de los 24 meses pasa cuando el trabajador demanda dentro de estos 24 meses. Aquí es importante que el trabajador reclame sus salarios. Entonces, si el trabajador no presenta su demanda, si el trabajador no solicita el pago de esa sanción moratoria consistente en un salario diario por cada día que se demore hasta por los 24 meses. Si dejó pasar 2 años y el trabajador no reclamó nada, y vamos a borrarlo aquí de inmediato, nunca reclamó el trabajador. El trabajador reclamó pasado 2 años. Entonces, pasado 2 años, ya el empleador no va a pagar ningún salario diario, sino que va a pagar por todo el tiempo que ha dejado de pagar, va a pagar solamente intereses moratorios. Es decir, por el mes 1 pago intereses moratorios sobre 5 millones, mes 2 y así. Es decir, si usted quiere gozar de esa indemnización cuando se gane más de un salario, usted deberá presentar su respectiva demanda dentro de los 24 meses. O antes de cumplirlo. O antes de, sí, dentro de los 24 meses. Si usted deja pasar y usted dice, me acordé al mes 25, ahora es que voy a demandar, ya usted no va a gozar de esa protección, no va a gozar de esa indemnización que le van a pagar un salario diario. No, le van a pagar intereses moratorios como si usted tuviese esos 5 millones de pesos prestados, como dice uno, al interés, en mutuo por interés, que es un nombre jurídico. ¿Cierto? Un contrato de mutuo. Es como cuando usted presta dinero para que le paguen intereses. Listo. Pero si usted demanda antes de los 24 meses, le van a pagar por los primeros 24 meses un salario diario por cada día que se demore. ¿Cierto? A partir del mes 25 me paga intereses moratorios. Si no lo reclamo antes de los 24 meses, solamente me van a pagar intereses moratorios. Chicas, chicos, dudas hasta ahora. Todo claro, profe. Esta sanción moratoria es muy importante. Ahora bien, ¿cuándo se debe pagar, muchachos, esta liquidación? La norma no establece plazo para que el empleador le pague al trabajador los salarios que le debe y sus prestaciones. Entonces, si la norma no trae un plazo, ¿cuál creen ustedes que sería el plazo para pagar? Que tiene el empleador. Listo, se terminó el contrato. Hoy, ¿cuál es el plazo si la norma no lo trae? ¿Cuál es el plazo entonces que tendría el empleador para pagarle a ese trabajador sus salarios y sus prestaciones para no incurrir en esta indemnización? 60 días siguiente a la terminación de contrato. No, le estoy diciendo que la norma la norma no trae un día, no trae un plazo para que le pague. No trae ningún plazo para que le pague. No sé, profe. ¿Cuál creen? ¿Cuál se imaginarían? Pues me imagino que de pronto al momento de que esa persona interpone la demanda, pues ya sería de pronto un juez el encargado de ponerle un plazo, ¿no? Bueno, entonces vamos a aclarar de entrada. Cuando le digan Oyerly, Rosángela y los demás que van a mirar la clase grabada, ¿cuál es el plazo para que mi empleador me pague a mí? Hoy se me acabó mi contrato, ¿cuándo tienen que pagarme mi liquidación? Ojo, la respuesta es
Como la norma no establece un plazo, el empleador deberá pagar inmediatamente. Se termina el contrato y lo liquido y le pago. No es solamente Ok. liquidar, es liquidar y pagar. Entonces, Así se evita, perdone la interrupción, así se evita ese empleador pues pagar los intereses. pagar, ojo, primero, ojo, lo que nos interesa en materia laboral es, primero es, vamos a hablar con propiedad para pagar la indemnización por no pago de salarios Ahora, y demás. No le digo intereses moratorios porque usted nunca va a tratar de ir a los intereses moratorios porque es menos. Usted siempre tiene que tratar, se terminó el contrato, ¿cierto? Ha pasado un mes, 2 meses, presente entonces la demanda, ojo, indemnización. porque lo que interesa más es la sanción correspondiente en un pago del pago del salario diario por cada día en que se demore. Esa es más jugosa que los intereses. Ok, Siempre lo será. Siempre lo será porque es que si se demoraron 30 días, es como si el trabajador hubiese trabajado 30 días. Le van a pagar un día de salario. Es 1000 veces más jugosa que, que unos intereses moratorios. El interés moratorio siempre será por debajo. Entonces ustedes siempre deberán buscar, si se dan las situaciones, pedir primero es, señor juez, ordene si se ganó menos, si ganaba menos de un salario o un salario mínimo, ordene que no van a pedir intereses moratorios, van a pedir en la demanda, señor juez, ordénese al demandado, al empleador Supertiendas Olímpicas para que éste pague a título de indemnización por el no pago de salario y prestaciones la sanción consistente en un día de salario por cada día que se demore o hasta que se verifique el pago de la obligación. Eso siempre será para ustedes lo más jugoso. Cuando sea claro que el trabajador gana más de un salario, ¿cierto? Ustedes le van a pedir al empleador, al juez, señor juez, como quiera que mi trabajador, como quiera que mi cliente devenga un salario mayor que el salario mínimo, entonces usted ordene al demandado Supertiendas Olímpicas para que pague al trabajador la sanción equivalente por el no pago de salario y prestaciones sociales para que las pague y además de ello pague la sanción equivalente a un salario diario por cada día que se demore en pagar hasta el mes 24. Una vez inicie el mes 25, señor juez, ordene para que además pague los intereses moratorios que se lleguen a causar. ¿Qué están pidiendo ustedes? Están pidiendo que se pague la suma del salario diario y están pidiendo que se paguen los intereses, pero ojo, los intereses que se paguen cuando se cause. Primero ustedes van por lo más jugoso, que es el salario diario por cada día que se demore en pagar. Es más fuerte esa sanción. Y después ya, señor juez, a partir del mes 25, ordene que se paguen entonces los respectivos intereses. Listo. Primero, lo importante, muchachos, donde se hace más dinero es en esto, en el artículo 65. Si la persona le deben un mes de salario, como pasa, muchos empleadores dan por terminado el contrato y no liquidan, no pagan, ¿cierto? Le quedaron debiendo en estos tiempos un salario mínimo, 1.000.000 de pesos, no se lo pagaron y se demoraron 3 años en proceso que se acabó. ¿Cuánto tienen que pagarle? 3 años de trabajo. Imagínense, por no pagarle 1.000.000 de pesos, por no pagarle 500.000 pesos, por no pagarle 2 millones, por no pagarle 10 millones, ¿cuánto tienen que pagar a vuelta de un año? ¿Cuánto tienen que pagar a vuelta de 2 años? ¿Cuánto tienen que pagar a vuelta de 3 años? Entonces es importante y aquí es donde está el dinero, en las sanciones moratorias. Ahora bien, el plazo para pagar, la norma, el Código Sustantivo del Trabajo, ojo, no trae fecha, no trae plazo para pagar los salarios y para pagar las prestaciones. En ese orden, como la norma no trae ningún plazo, no le otorga ningún plazo al empleador, deberá pagar al trabajador al momento en que se termina el contrato la respectiva, el respectivo, deberá hacer el pago de los salarios debidos y de las respectivas prestaciones debidas. Ojo, de manera inmediata al momento de terminar el contrato y volvemos al artículo 65. Nos dice, si, si a la terminación del contrato, listo, más nada,
sí a la terminación del contrato. Y acá abajo nos vuelve y nos dice sí a la terminación del contrato. Ahora bien, muchachos, tenemos, y hay otra cosa que les voy a explicar. Tenemos entonces que usted, por ejemplo, sale un 3, 4 del mes de cualquier mes. Usted sale un 4, termina su trabajo por cualquier motivo. Tenemos que la empresa deberá liquidar. La empresa deberá solicitar, autorizar los pagos y muy probablemente de inmediato no le van a poder realizar el pago, ¿cierto? Entonces se da un tiempo prudencial para que la empresa, ¿cierto?, acomode sus finanzas, realice la respectiva liquidación y le pague. Entonces le puede estar pagando en 2 semanas. Ahí no hay ningún problema. Le puede estar pagando en 1 o 2 semanas. ¿Y por qué les hago esta explicación? Les hago esta salvedad, muchachos. Porque esta sanción no aplica de manera automática. ¿Listo? No aplica de manera automática. ¿Qué quiere decir ello? Ah, no, porque a mí mi empleador no me pagó, de inmediato yo tengo derecho a que me pague un salario diario. No. ¿Qué se necesita, muchachos? Se necesita además que se demuestre la mala fe. Ojo con esto. Se necesita la mala fe para poder ser acreedor de esta sanción. Vamos entonces a consultar. Vamos a consultar aquí y vamos a citar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la sanción moratoria que se necesita demostrarse. Vamos a mirar aquí en estas páginas que se las recomiendo. Gerencia y actualícese.com son páginas que se dedican al estudio del derecho y son muy buenas para que hagan sus tareas, sus investigaciones y demás. Listo. Entonces, nos dice aquí, nos trae a colación una sentencia del 16, nos dice, y respecto a la buena fe se señaló la sala laboral en sentencia de marzo 16 de 2005, expediente 23987, ha dicho, la buena fe se ha dicho siempre que equivale a obrar con lealtad, con rectitud, de manera honesta, en contraposición con el obrar de mala fe, y se entiende que actúa de mala fe, ojo, quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud. Es buena fe que la jurisprudencia ha encontrado en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y que le ha servido, si se halla suficientemente probada, para exonerar al empleador del pago de la indemnización moratoria cuando se le encuentra judicialmente responsable de la falta de pago de salario y prestaciones a la terminación del contrato. Es la creencia razonable de no deber, pero no es una creencia cualquiera, sino una debidamente fundada, pues aunque igualmente se ha admitido que corresponde a la que se ha dado en denominar buena fe simple, que se diferencia de la buena fe exenta de culpa o cualificada, debe entenderse con todo que es aquella que cabe definir como la conciencia de haber obrado legítimamente y con ánimo exento de fraude. Vamos a mirar en la página de ámbito jurídico, que también nos debe traer muy probablemente una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver. Nos trae aquí la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia afirmó que si un trabajador desea solicitar algún tipo de condena por indemnizaciones moratorias, como las consagradas en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, se debe demostrar
como presupuesto la falta de buena fe del empleador. Del mismo modo, la alta corporación indicó que la aplicación de la indemnización moratoria, ojo, no es automática ni exonerable, por lo que se debe analizar en el caso concreto si la conducta del empleador estuvo o no justificada conforme sus argumentos y si estas sanciones se ubican en el ámbito de la buena fe o de la mala fe. En caso de demostrarse que el jefe o patrono actuó conforme a los postulados de la buena fe, no procederá la sanción indicada en las normas referidas. Caso contrario, si la buena fe resulta desvirtuada dentro del proceso, de acuerdo a las pruebas aportadas y solicitadas por el empleado. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos? Listo, hay una sanción. Me debe pagar un día de salario por cada día en que se demore en pagar, efectivamente. Me debe pagar un salario diario hasta cumplir los 24 meses. Me debe pagar un salario diario hasta una indemnización equivalente a intereses moratorios después del día del mes 25, la iniciación del mes 25. Sí, eso es cierto, pero tiene una condición. Usted como trabajador deberá demostrar en el proceso que el empleador no le pagó porque no quiso, que el empleador omitió el deber claramente que tenía de pagarle, porque puede presentarse, por ejemplo, les digo, ustedes van a demandar porque el empleador se demoró 7 días en pagarle a ustedes, ¿cierto? El empleador va a decir, señor juez, yo estaba organizando mis cuentas, estaba liquidando, estaba aprobando, estábamos haciendo transacciones para lograr el pago. ¿Cuál sanción moratoria? Nosotros nunca buscamos sustraernos de nuestras obligaciones, sino que nos tardamos un tiempo razonable. No sometimos al trabajador a que nos esperara un mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, 7 años, no. Nosotros esperamos un tiempo prudente que nos tardó de 1 a 2 semanas mientras organizábamos el presupuesto, mientras hacíamos la liquidación, mientras que el jefe de talento humano, mientras que el de recursos humanos aprobara, mientras se firmaba, mientras se verificaba, mientras se contratara con el abogado, y ya en 2 semanas nosotros le pagamos. ¿Cuál sanción moratoria? ¿Hubo mala fe, muchachos? No hubo mala fe del empleador, ¿cierto? No se avisora por ningún lado la mala fe. ¿Quiso sustraerse de sus obligaciones? No quiso sustraerse de sus obligaciones. Fue un tiempo prudencial, fue un tiempo prudente, pero 1 mes, 2 meses, 3 meses no es un tiempo prudente. Ahora bien, puede suceder en los casos en los que están entredichos, ¿cierto? ¿Quién es el verdadero empleador? Puede tratarse de una intermediación laboral, puede tratarse de alguna de otras figuras que hayan acontecido. Puede suceder que el empleador tenía la creencia, por ejemplo, que no le debía tal cosa, que no le debería tal suma, o que él no era el encargado de realizar esos pagos, que el encargado de hacer los pagos era otra persona, cuando hay distintas personas que se benefician y demás, ¿cierto? Ojo, esto estamos hablando de los ejemplos en los cuales puede excusarse el empleador. Cuando usted demuestra, no, estaba claramente que él tenía que pagarme y no me pagó porque no quiso. Pasó tanto tiempo, le requerí tantas veces, nos reunimos tantas veces, él sabía que tenía que pagarme y no lo hizo, ¿cierto? Entonces ahí se probó la mala fe y deberá pagar las sanciones en las formas establecidas en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Listo, muchachos. Ha quedado claro hasta ahora lo del artículo 65. Este es un artículo muy importante. Ahora bien, vamos a mirar, ya que estamos en el artículo 65, ¿cierto? Vamos a mirar rapidito, vamos a mirar lo de la cesantía porque es casi igual. Vamos a ubicarnos entonces en las cesantías, que también trae su respectiva sanción. Por aparte, muchachos. Bueno, vamos a revisar entonces, muchachos, primero con las cesantías. ¿Cómo se pagan las cesantías? Las cesantías se pagan por año laborado. Listo.
o se pagan por la respectiva fracción. Muchachos, el tema de yo les quería explicar lo de la cesantía, pero vamos a explicarle entonces mejor la sanción moratoria y lo demás de cómo se liquidan, yo se las explico en la correspondiente clase. Pero para no atrasarnos, por cuanto tenemos miércoles, jueves y viernes 3 clases apenas, vamos a explicar la sanción moratoria por no pago de cesantía. ¿Cierto? El empleador debe pagarle, además de sus salarios, debe pagarle sus prestaciones. Dentro de las prestaciones se encuentran las cesantías. ¿Qué es la cesantía? Es una protección al cesante, su nombre lo indica, cesantía. Es decir, para aquel que deja de trabajar, es algo que tiene ahorrado allí para que le dé para subsistir mientras consigue un nuevo empleo. Puede ser su nombre, cesantía, para cuando el trabajador quede cesante. Listo. Ahora bien, nos vamos a la ley 50 de 1990, que es la que trae la indemnización moratoria por el no pago completo de cesantías o por el no pago de cesantías. Muchachos, antes de continuar, me devuelvo al pago de salarios y me devuelvo al no pago de prestaciones. Ojo, la sanción moratoria aplica si me pagó tarde si me pagó mal, es decir, me tenía que dar 15 millones y me pagó 10, no importa, aplica la sanción moratoria. O si no me pagó nada y me las pagó después. Entonces, si me pagó mal, por eso es la importancia y les dije de saber liquidar, de aprender a liquidar. La liquidación a usted le dio 10 millones, pero vamos a ver que la liquidación era de 18 millones. Usted pagó mal, hizo un pago parcial, usted no pagó completamente. Usted debe pagar la sanción moratoria. Y por eso les indicaba, hay que prestar atención por cuanto es muy delicado el tema de la liquidación. Entonces, la liquidación realmente le daba 15 millones y la persona de recursos humanos, talento humano, en fin, o el auxiliar jurídico que estaba laborando para la empresa la liquidó por 12 millones de pesos. ¿Le pagó completo el empleador? Sí. ¿Le pagó puntual? Sí, dentro de las 2 semanas, dentro de una semana, dentro de los 4 días, pero liquidó mal. No importa, tendrá que pagar la sanción moratoria. ¿Por qué no le pagó completo lo que le debía a la trabajadora? Listo. Bueno, ahora volvemos a las cesantías. Si usted paga mal las cesantías o no las paga, va a incurrir en una sanción que trae la ley 50 de 1990. Y nos ubicamos. Vamos a ubicarnos en la norma. Esta la encontramos en el ICBF, la busco en el ICBF por cuanto una norma del 90 no la encontramos en la página del Senado. Nos dice, nos colabora Oyerly, por favor, una lectura. Artículo 99. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía tendrá las siguientes características. Primero, el 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad. Doy un momento. Adelante. O por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción los términos de la norma vigente sobre el régimen tradicional de cesantías con respecto a la suma causada en el año o en la fracción en la que se liquide definitivamente. Tercero, el valor liquidado por el concepto de cesantías se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantías que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. Listo. Entonces, no le pagó las cesantías todos los años. Todos los años debía pagarle su cesantía a más tardar ¿cuándo? Antes del 15 de febrero, es decir, hasta el 14.
y consignarlas al fondo. Cuando ustedes trabajan, los que tienen de pronto un empleo formal, ustedes le piden que se afilien a Seguridad Social y demás, y dentro de eso, ojo, la cesantía no es Seguridad Social. La cesantía es una prestación social. Entonces, a ustedes van a Colpensiones, ustedes van o a un fondo de pensión privado, ustedes van a una EPS y ustedes van a un fondo de cesantías. Y ustedes llevan esos certificados al empleador. El empleador cotiza a Colpensiones, el empleador cotiza a EPS y el empleador cada año, antes del 15 de febrero, va a consignar al fondo de pensiones una suma equivalente al tiempo que usted ha trabajado. Si trabajó un año, es un año de salario, es un mes de salario. Y si laboró menos, ahí van sacando las respectivas cuentas, ¿cierto? Lo va a consignar. Nos dice la norma, el valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente. Es decir, por el tiempo que usted ha trabajado este año, el empleador tiene plazo hasta antes del 15 de febrero del 2023 para consignarla en el fondo. En cuenta individual al nombre del trabajador, en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. Ojo, entonces puede enfrentarse el empleador a dos sanciones gravísimas. No le pagó por acá los salarios y prestaciones, pero durante el tiempo que la persona estaba trabajando tampoco le pagó la cesantía. ¿Por cuánto le irá a salir esa deuda a ese empleador? Grandiosísima, ¿cierto? ¿Por qué? Por no pagar las obligaciones que tenía que pagar. Y aquí aplica lo mismo que les dije respecto a los salarios y prestaciones. Si tenía que pagar 1.000.000 de cesantía y lo que consignó fueron 800.000 pesos, deberá pagar entonces la sanción que trae el artículo 99 de la ley 50 de 1999. Es decir, un día de salario por cada día en que se demore en pagar completamente la cesantía o por cada día que se demore en pagar la respectiva cesantía. Listo, muchachos. Esta es la importancia de liquidar bien por parte de las empresas, porque esto se les puede volver un dinero grandiosísimo. Esto es una bola de nieve. Esto va creciendo cada día, entonces a veces el empleador no quiere pagar algo que puede pagarlo enseguida y más adelante le toca pagar una suma bastante considerable. Muchachos, ¿quedó claro lo del artículo 65? Aplica para salarios y prestaciones y las cesantías, que también una prestación social tiene una sanción moratoria por aparte, que es la del artículo 99 de la ley 50 de 1990. Es decir, dos sanciones gravísimas a las cuales se puede ver expuesto el empleador que no paga puntualmente las sumas que debe reconocer. Realmente, vuelvo y pregunto, ¿quedó claro? ¿Vieron la importancia de saber liquidar, la importancia de estar atento, la importancia de sacar las cuentas bien claras, que estar bien concentrados, muy concentrados al momento de liquidar? Es muy importante. Y para ustedes que van a ser los que estudian auxiliar jurídico y también pues talento humano, más adelante si se deciden, cuando vayan a estudiar su respectiva carrera, cuando vayan a estudiar derecho, que tengan sus clientes, ¿cierto? Van a darse cuenta entonces que pueden obtener en un proceso que le quedaron debiendo 1.000.000 de pesos, 2.000.000 de pesos y le quedaron debiendo 500.000 pesos de cesantía, puede convertirse a vuelta de un año, 2 años, que es lo que va a demorar el proceso, puede convertirse en una suma de dinero bastante importante de la cual va a provenir sus honorarios, ¿cierto? Entonces usted dice, listo, este proceso a mí lo que me va, un proceso de 1.000.000 de pesos, lo que le quedaron debiendo, yo no voy a coger este proceso, coja su proceso, porque es que no le han pagado. Usted dice, no, aquí no hay dinero, pero por la sanción moratoria puede que sí haya dinero. Vamos a mirar cuánto se demoró en pagar y vamos a ver por qué fue que no pagó. Listo. Entonces, muchachos, nos vemos en la próxima clase. Vamos a mirar
de aquí al viernes todos los días para agotar los temas. Son temas que para no enredarnos tanto vamos a analizarlos con calma como lo hemos venido haciendo para no, si miramos los salarios muy probablemente vamos a dejar o se nos puede borrar algo que hemos estudiado. Entonces mejor mañana más frescos tomamos y miramos lo concerniente del salario, entre estos 3 días lo correspondiente al salario y lo correspondiente a las prestaciones sociales. Listo. Entonces, nos vemos en una próxima clase. Por favor, los estudiantes que no les fue bien en el taller, no he tenido tiempo para una nueva actividad. Lo que vamos a hacer es los que sustentaron. Yo tengo la clase grabada, yo verifico los que sustentaron. Para los demás no hay ninguna oportunidad. Para los que sustentaron y que el trabajo no estuvo bien, vuelvan a realizar la actividad completa con las instrucciones que dejé antes del viernes. Lo organizan y me lo envían. Cuando ya tengan lista la actividad, me escriben que yo les habilito la plataforma nuevamente para que lleguen el trabajo. Ojo, siguiendo las instrucciones que dejé al pie de la letra. Y no le voy a calificar sobre 5, voy a calificarle sobre 4.0. Entonces, hagan la respectiva actividad y más adelante vemos qué se hace. Bueno, ya con los demás no, esto es con ustedes. Y la actividad pues será virtual, entonces les agradezco muchachos. Otra situación, hay plazo para recibir los volantes, los recibos de pago hasta el domingo en la plataforma. La plataforma a partir del domingo se cierra y no admite. Profe, Adelante. yo le iba a preguntar eso. Yo cancelé el módulo, usted lo cancelé el miércoles, pero hoy estuve revisando la plataforma y no me aparece habilitada esa opción para subirlo. No aparece habilitada No, señora, a mí no me sale la opción esa tarea. de recibo de pago. Sí, solamente nos aparecen dos, la que entregamos y la que tenemos pendiente para mañana. Bueno, a partir del 1 de julio, muchachos, hasta el 30, no consignen nada virtual porque no hay pago virtual, solamente el pago que se hace directamente desde la plataforma. Listo. De resto lo hacen directamente en caja para que no pierdan su dinero porque no se está recibiendo, no se va a recibir a partir del 1 de julio. Ya yo creo que les envié por el grupo la información, entonces para que la tengan en cuenta. Entonces, nos vemos mañana y yo estaré atento para cargar la actividad de recibo de pago para que ustedes suban las correspondientes constancias. Listo. No, profe, entonces usted nos avisa cuando ya esté habilitada la opción para subir el recibo de pago. Listo. Lo más probable es que mañana, antes de que amanezca, o en la mañana, ya ustedes lo tengan listo. La información. No, perfecto. Entonces, cuando usted habilite, pues yo enseguida automáticamente subo el recibo. Perfecto. Bueno, que estén muy bien, que descansen. Gracias. Hasta Igualmente, mañana. que tenga muy buena noche. Gracias. Bueno.